Hacia 1950 aproximadamente, se da un nuevo parteaguas en la historia física y creo que también en la historia espiritual de la ciudad, arriba de otro tipo de modernidad a estas tierras. Es fundamentalmente obra de un gobernante que tenía una gran visión y que ahora vemos que tuvo evidentemente sus bemoles, pero que poseía, digamos, una fuerza y una iniciativa hasta entonces desconocida en estas tierras, que fue el licenciado José Jesús González Gallo. Con él se dan distintas cosas. Por ejemplo, por un lado tenemos que él impulsa a instancias, a Díaz Morales, la función de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, que fue la primera escuela formal de arquitectura hacia 1948. La manera como fundó fue sumamente original y no tiene parangón en la historia de este país. Lo que hizo fue conjuntar los mejores talentos arquitectónicos, constructivos y humanistas de Guadalajara con una serie de arquitectos que trajo de Europa para formar el cuerpo de maestros de esta escuela. Entre estos arquitectos estaban Hans Hartog, Bruno Cadore, Matías Goeritz, Silvio Alberti, entre otros. Y entre los arquitectos o ingenieros mexicanos o tapatíos estaban pues varios de los más notables de su época. Estaban el canónigo Ruiz Medrano, el ingeniero Juan Palomar y Arias, que era otro de los viejos ingenieros de la comarca, y una serie de profesionistas que le dieron un relieve muy especial a la escuela. Además, con su programa sumamente astringente y severo, como el que Díaz Morales le imprimió a la escuela, en donde los estudiantes eran una serie de monjes dedicados con una intensidad muy alta a sus quehaceres y con una vocación muy acendrada por hacer lo mismo tiempo, nuevas cosas, pero también para asumir una herencia que ya para ese entonces, con la escuela tapatía de arquitectura, con los eléctricos, pues era muy rica, pero de la que guardaban distancia, que tenía mucho que ver con la modernidad de esa época. Los maestros y los alumnos conformaron una especie de núcleo que le dio una nueva cara a la ciudad. La otra parte importante fue la Cruz de las Plazas, que fue una idea muy singular de Díaz Morales, muy debatida, muy arriesgada, que significó hacer a los lados de la Catedral de Guadalajara 4 plazas que formaron una cruz. La Plaza de las Armas original, la Plaza de la Liberación que liga la parte de atrás de la catedral con el Teatro Degollado, la Plaza de los Laureles que se edifica al frente de la catedral y frente al ayuntamiento, y la Plaza de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres que se encuentra al lado y el norte y conforman este conjunto que le dio un nuevo carácter a todo el centro. O sea, mal que bien, con todos sus asegúnes le dio un aire, le dio, creo, una nobleza al centro de la ciudad que es difícil de negar. Como decía el maestro Díaz Morales, le dio la posibilidad a todos los ciudadanos de Guadalajara y a Guadalajara de ir a asentarse al balde de la sala de la ciudad, cosa que antes no tenía. Hay mucha gente que lamenta la pérdida de lo que había, sin embargo, creo que esta reacción pues habría de matizarla, porque sacando todas las cuentas de manera sobria y serena, parece que es mucho más lo que se ganó que lo que se perdió. Sin embargo, paralelamente se hizo otra medida muy dolorosa y que creo que definitivamente fue muy negativa, que fue la ampliación de las calles 16 de septiembre y Alcalde en el sentido norte-sur y la avenida Juárez en el sentido oriente-poniente. Esta fue una idea, creo, sumamente equivocada de hacerle campo a lo que ahora se creía símbolo de la modernidad. El coche, hacer calles más anchas para que cupieran más coches y para darle a la ciudad un aire pretendientemente moderno. Con estas ampliaciones, que significaron kilómetros de destrucciones de casas y edificios patrimoniales, se perdió una parte significativa de la herencia de la ciudad, pero al mismo tiempo se dio una especie de patente de corso que permitió moral para que todo mundo dijera, bueno, si ya tumbaron todo esto, ¿por qué yo no puedo tirar mi casa? Si ya hicieron varios desfiguros, entonces ¿por qué yo no puedo hacer otro? Entonces eso cundió desgraciadamente y fue rodando hasta nuestros días prácticamente con un símbolo que es lo importante subrayar.
Hacia 1980 todavía se demolió de la manera más certera lo que fue uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Guadalajara, que era la Escuela de Música. Si a pesar de que tan tardíamente como en 1980 se demolía una obra del arquitecto Navarro Branca de una valía indiscutible y que fue formada un conjunto con la rectoría o para ninfo, es impensable. Es una muestra de salvajismo difícilmente encontrable en otras partes del país para estas épocas. Y otra aparecida, otra muestra de salvajismo despiadado fue la demolición en ese mismo año, en 1980, en el que se dieron el premio Pritzker, equivalente al premio Nobel en arquitectura a Luis Barragán, de una de sus casas más importantes, que era la Casa Aguilar. Si a 190 marca por estas dos destrucciones un límite inferior de la pérdida patrimonial que en la moderna actual, entre comillas, sufrió Guadalajara. Posteriormente, sufrimos una serie de problemas muy serios para el desarrollo arquitectónico y humano, que fue la gran llegada a partir de los 70s, contingentes durales a vivir a Guadalajara, y que con el ejemplo de la gran corrupción que sucedió, tanto por parte del gobierno como parte de las cuestiones ejidales. Se crearon los sentimientos de la miseria en Guadalajara, todos los fraccionamientos irregulares que ha llevado decenios tratar de corromper, trata de hacerlos más habitables, más humanos, y esto ha presentado una carga fundamentalmente para la ciudad y evidentemente un atraso que hasta la fecha hemos tratado de seguir superando. Por otro lado, se produjo en esto un principio de dispersión de la mancha urbana, ella haciendo funcionamiento y asentamientos cada vez más lejanos, cada vez más desprovistos de carácter, de entidad, cada vez más faltos de servicio básico, de transporte, de escuelas, de servicios públicos, que ha generado una gran pérdida en la vitalidad de Guadalajara y hemos arruinado el territorio tan feraz que explicamos hace un rato. El valle de Tezistán, en un maravilloso género natural, el valle de Toluquilla, se ha ido poblando de distintos desarrollos, de distintas categorías socioeconómicas, pero que han ido arruinando el territorio y provocando que el centro de Guadalajara se desangre, se pierda población y vitalidad, y por tanto la arquitectura patrimonial sea abandonada. Tenemos actualmente cerca de 820 casas patrimoniales en peligro de colapso por esta problemática y muchos cientos más abandonadas o semiutilizadas. Con esto trato de pintar el panorama que le toca afrontar a los arquitectos actuales y a la ciudad actual. Hay una ciudad con toda una problemática, con toda una serie de retos que afrontar. Hay una gran necesidad de volver a encontrar la arquitectura de Guadalajara, la manera que hace las cosas que tengan que ver con una manera de identidad, de una manera de ser, con una manera de entender el mundo que permita a todo mundo, desde lo más pobre a los más ricos, habitar una ciudad común, una ciudad realmente compartida y que, por ejemplo, encuentre a los que aquí se llaman cotos, uno de sus enemigos más claros porque representa enclaves cerrados, bardeados, protegidos por un gendarme que no tiene nada que ver con la ciudad que los demás habitamos y que provocan discontinuidades viales, discontinuidades urbanas y que hacen que estas islas de pretendida prosperidad y de muy poco dudoso buen gusto logren desmembrar la cultura urbana. Desgraciadamente, la noción de los cortos ha ido descendiendo en la escala social y actualmente tenemos cotos para clases populares que también son estas islas protegidas por un guardián que raramente existe porque no pueden pagarle, en donde se convierte en una especie de guetos muy peligrosos, muy antisociales y donde la gente frecuentemente se tiende a regresar a encontrar algún lugar en la ciudad para vivir porque las condiciones son sumamente defectuosas. Pero hay nuevas esperanzas. Hay nuevas generaciones de arquitectos, hay quienes buscan claves en el pasado para encontrar su propia manera de decir las cosas y hacer casas nuevas de cara al futuro. Hay un renacimiento de algunas antiguas colonias donde los muchachos, los jóvenes, se vienen a vivir a esta parte de la ciudad.
La habitan, la renuevan, le dan nuevas vitalidades, empiezan a haber arquitectos que intervienen casas patrimoniales de manera inteligente o que las casas nuevas, inspirándolas con un cuidado para empezar a hacer de Guadalajara una ciudad realmente contemporánea y moderna, una ciudad que pueda funcionar de manera adecuada y en la que podamos aspirar a lo que fundamentalmente es la vocación más alta de las ciudades, la belleza. Lugares en donde el espíritu encuentre realmente gozo, lugares donde como en Guadalajara lo fue por siglos, haya dignidad, decoro, arquitecturas que representan todo eso, haya conveniencia fraterna entre los habitantes y que exista realmente un entorno digno en el cual vivir y en el cual podamos recibir a la gente que viene a visitar esta noble y leal ciudad.